queridos amigos, completamente en vivo y en directo hacemos una nueva sesión de Cultura Verdadera, un espacio dedicado para conocernos a nosotros mismos, pero hoy un espacio dedicado al cosmos, al universo. Estaremos conversando con 4 de las mentes más brillantes de nuestro país para conocer qué está pasando fuera de nuestro planeta, entendiendo que en el último tiempo hemos visto a través de la prensa, revistas especializadas, una cantidad de descubrimientos que son alucinantes. Parto presentando desde ya a nuestro panel, que está compuesto por don Gaspar Galaz, director del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica. Él es además doctor en astronomía. Gaspar, gracias por estar en Cultura Verdadera. Gracias, gracias. Saludamos también a Luis Chavarría, director del programa de astronomía CONICIT, que es la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Además es licenciado y doctor en Ciencias con mención en Astronomía de la Universidad de Chile. Luis, gracias por estar con nosotros. Ezequiel Treister, presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, astrónomo de la Católica, investigador CATA, que es el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines. Ezequiel, gracias por estar en Cultura Verdadera. Y una vez más nos visita Dante Niniti. Él es subdirector del Instituto Milenio de Astrofísica Más e investigador de la Universidad Andrés Bello. Además, investigador también del CATA, que es, como les comentaba, el Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines. Quiero partir con una pregunta general y es, la verdad, la que más nos inquieta. Con esta cantidad importante de descubrimiento que hemos visto a través de la prensa el último tiempo, ¿estamos viviendo algo así como una nueva era en materia astronómica? Y quiero partir con Dante, ya que podríamos decir es casi miembro de esta familia de Cultura Verdadera. Ya, buenas noches. Primero, felicitar por el premio. Ah, ¿verdad? Pues estábamos hablando del premio que nos concedió el Círculo de Críticos de Arte como mejor programa de televisión, todavía con el pecho inflado aquello. Sí, sí. Nos tiene feliz. A ver si nos contagia algo de la fama y el dinero. Es un tema súper interesante. Yo empiezo los cursos tratando de entusiasmar a los estudiantes de astronomía en que estamos viviendo realmente una era increíble, en donde hay una revolución en astronomía y que varios de ellos están siendo los nuevos Galileos. Galileo con su telescopio nos abrió el universo y ahora está pasando un fenómeno similar porque tenemos en Chile telescopios nuevos de última generación y se vienen telescopios más impresionantes. Así que sí, estoy de acuerdo con eso. Gaspar, ¿estás en la misma línea? No me queda otra. No, claramente sí. O sea, viene una nueva era, estamos comenzando una nueva era, sobre todo, yo diría más que nada, fíjate, porque también no solo, como dice Dante, por el tipo de instrumentos revolucionarios que se están usando y que se van a usar. En particular hay uno muy impresionante que va a ser capaz de observar el cielo entero cada 6 noches, que no está todavía terminado. Eso va a ser una verdadera revolución en astronomía, no solo de la cantidad de fenómenos que vamos a encontrar, sino que la manera en los cuales los vamos a descubrir. Va a ser una nueva manera de hacer astronomía, sobre todo porque va a ser una astronomía absolutamente colectiva, en que va a ser imposible hacer cosas de a uno. Esa es la primera cosa. Ahora todavía hay cosas que se pueden hacer en grupitos chicos, pero la astronomía que va a ser posible hacer con ese telescopio es una astronomía totalmente colectiva a escala casi planetaria. Y lo otro que también quiero destacar en esta, como tú dices, época muy especial de revolución, es el tipo de problemas que estamos abarcando, o que queremos resolver. Cosas que hace 10 o 15 años atrás eran absolutamente de ciencia ficción, incluso era casi prohibitivo decirlo. O sea, hoy en día nosotros mismos, digamos, Dante, Luis, qué sé yo, hemos conversado muchas veces sobre la posibilidad de que haya vida en el universo de manera seria. Hay astrónomos, astrobiólogos que trabajan en esto de manera muy intensa y seria, que hace unos cuantos años atrás era prácticamente ciencia ficción. O sea, nuestros colegas nos mandaban al manicomio si pensábamos en eso. Hoy día no. Entonces creo que también la abertura de cabeza que tenemos los astrónomos y la ciencia en general para pensar problemas que antes estaban totalmente vedados también es impresionante. Y eso va a la par con la mejora de los instrumentos, como dice. Esto es muy interesante porque, claro, como bien nos dice Gaspar, lo que era materia de literatura de ciencia ficción o simplemente parte de la cinematografía hollywoodense, hoy día ya es materia seria de estudio astronómico. ¿Cuál es tu posición, Luis, sobre esta nueva era a la que estamos enfrentando en materia astronómica? Mira, quería en un principio ser como la oveja negra, pero es difícil, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que dicen Dante y Gaspar. ¿Tu posición es más escéptica? En un principio, cuando escuché la pregunta en el primer momento, dije, bueno, quizás han habido revoluciones de manera, cada cierto tiempo, cierto
se van descubriendo cosas nuevas, se va abriendo una nueva puerta. Pero sí hay una cosa que es muy especial de esta revolución, y es que nosotros como país podemos ser los protagonistas, y vamos a ser los protagonistas de esta revolución. Eso es lo más importante que yo puedo rescatar de esto, ya que tenemos los instrumentos acá en Chile. Como decía antes, los instrumentos de la nueva generación de telescopios se están construyendo acá en Chile los más potentes. Entonces es una oportunidad tremenda que no podemos desperdiciar, y tenemos que prepararnos, y quizás ya estamos un poco atrasados para poder aprovechar esto. Esto es muy interesante, Ezequiel. ¿Por qué Chile se convierte en protagonista? ¿Tiene que ver con nuestros cielos, con la actividad astronómica que se viene haciendo de un tiempo a esta parte? Chile tiene un recurso natural que es único, que es la calidad de los cielos. Chile es literalmente los ojos de la humanidad para el universo. Cuando uno empieza a ver la cantidad de características que se tienen que dar para que uno tenga las condiciones ideales para poder observar el cielo, que se dan solo en el norte de Chile básicamente, es casi magia lo que se tiene que dar, y solo se da en el norte de Chile y un par de lugares, pero no tan bien como en el norte de Chile. Eso explica por qué actualmente concentramos el 40% de la capacidad observacional del mundo sobre la Tierra está instalada en el norte de Chile, y eso va a ser más del 70%. Entonces, cuando a veces hablamos de la concentración de los recursos, no hay un solo país que recurse tantos recursos de todo el planeta en un área específica como lo que ocurre en el norte de Chile. Por eso, como dice Luis, somos absolutamente privilegiados. Quizás como nunca antes la realidad se cruza con la ciencia ficción, porque hoy día podemos hablar que los astrónomos chilenos son verdaderos viajeros en el tiempo, con la posibilidad de llegar a observar casi el origen de todo, el origen de nuestro universo. Planetas similares al nuestro, la posibilidad quizás de encontrar vida en otros lugares, o planetas que presentan las condiciones para que el ser humano pueda viajar y colonizar otros lugares en el espacio, es lo que veremos a continuación y durante 2 horas de Cultura Verdadera. Antes, nuestra nota que nos pone en contexto acerca de estas grandes revoluciones que la astronomía tiene sobre la mesa hoy. Miren. 4, 3, 2, 1. Junto con el paso de los años y el avance en la tecnología, el conocimiento de la llamada última frontera ha aumentado significativamente. El universo se muestra ante nuestros ojos de manera sorprendente, y Chile además se ha convertido en la ventana del planeta hacia este horizonte. Los últimos han sido años fructíferos para la astronomía, grandes descubrimientos que no solo han revolucionado este campo, sino que a toda la humanidad. En febrero de este año, la NASA anunció uno de los descubrimientos más espectaculares visto hasta hoy. Un conjunto de 7 planetas de tamaños similares a los de la Tierra orbitarían una única estrella a 40 años luz del sistema solar. Lo mejor de todo es que estos planetas podrían albergar agua. Se trata del sistema TRAPPIST-1, llamado así por uno de los telescopios usados para su descubrimiento, instalado en el observatorio La Silla, en el norte de Chile. Es un telescopio más bien modesto con respecto a los más grandes que hay en Chile, donde están los telescopios más grandes del mundo. Este es un telescopio que tiene 60 centímetros de apertura, pero es robótico, es belga, está en el Cerro La Silla, en la cuarta región, y ocupa la carcasa de un telescopio más antiguo. Tanta ha sido la expectación por conocer más sobre los planetas que integran el sistema TRAPPIST-1 que la NASA en su página oficial nos permite hacernos una idea en 360 grados de una de las superficies de estos cuerpos. Pero este gran descubrimiento es solo uno de los que en el último año han salido a la luz. El hallazgo de las ondas gravitacionales prehecho por Einstein hace 100 años en su teoría general de la relatividad fue elegido por la revista Science como el descubrimiento científico más importante del 2016 y marca una nueva era para la astronomía.
Durante décadas, científicos habían intentado sin éxito detectar estas ondas fundamentales para entender las leyes del universo y que muestran cómo los objetos hacen que el espacio-tiempo se curve. Se trata de dos agujeros negros que se fusionaron hace más de 1.300 millones de años. El descubrimiento supone una nueva forma de mirar hacia el universo, diferente a la que heredamos de Galileo. Este es un problema sumamente complicado que tomó 60 años en resolverse y finalmente el instrumento LIGO fue capaz de ver una milésima del ancho de un átomo para poder determinar que había pasado una onda gravitacional por la Tierra, que nos va a permitir soñar en estos momentos y quizás utilizar después como tecnología cosas como que aparecen ahí, que abre la puerta para el viaje en el tiempo. Utilizando telescopios del Observatorio Europeo Austral ESO, un equipo de astrónomos encontró evidencias de la presencia de un planeta orbitando la estrella más cercana a la Tierra, la Próxima Centauri. El descubrimiento fue hecho con uno de los telescopios del Observatorio de la Silla y el planeta fue bautizado como Próxima B, que orbita su fría y roja estrella anfitriona cada 11 días y que tiene una temperatura que permitiría la existencia de agua líquida en su superficie. Es el exoplaneta más cercano a nosotros que puede albergar vida fuera del sistema solar. El hecho de que se haya descubierto este planeta ahí, que este planeta tenga un tamaño relativamente cercano al de la Tierra, mínimamente a tener como un 30% más de masa que la Tierra, y que esté en la zona habitable, en algún sentido chequea todas las cajas que uno quisiera para donde uno podría pedirle al viejito pascuero que pusiera un planeta para poder visitarlo. También hay razones para pensar que no es tan amigable para la vida, pero de nuevo, está tan cerca que no es tirado de las mechas pensar que uno puede hacer una misión que en la vida de una persona pueda ir y mandar datos, fotos de esos mundos. No hemos conocido ni el 1% de lo que hay más allá de nuestra galaxia. Sin embargo, cada día nos asombramos con estos descubrimientos, más si destacamos que nuestro país concentra el 40% de la capacidad astronómica mundial. Es la responsabilidad de Chile aprovechar esta oportunidad, esta ventaja comparativa en bajarlo y llevarlo a más tecnología, porque todo esto es un círculo. La ciencia genera tecnología, la tecnología permite que haya ciencia de frontera. ALMA, que es este tremendo consorcio en el norte, nos ha permitido ver cómo se forman y cómo se van juntando los sistemas planetarios muy tempranos y a entender un poco cómo fue el sistema o cómo fue la formación de nuestro sistema solar. Mientras algunas compañías ofrecen viajes a la Luna por 150 millones de dólares, 8 días, todo incluido, nosotros nos quedaremos analizando los mayores descubrimientos astronómicos desde la Tierra y así comprender de mejor manera el presente y futuro de nuestra humanidad inmersa en ese universo que queremos seguir descubriendo. La verdad es que aquí todo este panel sueña con ese all inclusive a la Luna. Uno dice, oye, pero es muy caro, pero bueno, está todo incluido, ¿no? Ahí como que uno dice, bueno, quizás valga la pena. Claro, sacar cuenta que el viaje de ida nomás, nadie dijo de vuelta. Nadie te explicó, claro, un viaje sin retorno. Bueno, vamos a partir conversando sobre uno de los descubrimientos más relevantes del último tiempo y como bien decía nuestra nota, la revista Science lo tipifica como lo más relevante, lo científico del pasado 2016. Y es increíble porque pasó exactamente un siglo para confirmar las teorías de Albert Einstein. Y quiero que me puedan explicar un poquito en qué consiste este descubrimiento de las ondas gravitacionales. ¿Cómo podemos bajarlo en simple para que todos podamos masticarlo con los antecedentes que corresponden? Me gustaría partir contigo, Gaspar.
Bueno, sí, efectivamente yo creo que, y me imagino que los que están ahí en el panel también comparten esa opinión, es uno de los descubrimientos más importantes probablemente de todo el siglo XXI. Falta mucho para que termine el siglo XXI, pero sin duda que es uno de los grandes acontecimientos esperados por la física, especialmente desde el año 1915 en que Einstein postuló la teoría general de la relatividad. Había habido varias pruebas de varias predicciones que tenía la teoría general de la relatividad. Una de las más espectaculares que se comprobó hasta la saciedad fue la desviación de los rayos de luz producto de la presencia de masa. Eso se comprobó en 1919 por una expedición de Eddington, en que se pudo ver que el Sol, digamos, desviaba los rayos de luz de las estrellas que estaban detrás. ¿Okay? Y hay otras pruebas como la precesión de Mercurio, que Mercurio tiene una órbita muy elíptica y va muy rápido, entonces Mercurio empieza a hacer un vaivén en su perihelio. Y hay otras pruebas un poco menores, pero la gran prueba que faltaba era el descubrimiento de ondas gravitacionales predichas por la teoría general de la relatividad, ya que la teoría predice que uno llega a una ecuación de onda gravitacional, y esa ecuación de onda entonces es una canción, por así decirlo, que uno le dice que el universo deben existir estas ondas gravitacionales. ¿Y qué es lo que son ondas gravitacionales? Si bien es simple, es que si yo me sitúo en un espacio, en que un punto del espacio, y mido una cierta gravedad o nula gravedad, no importa, en algún momento voy a sentir que la gravedad varía, oscila. La gravedad en un momento aumenta o disminuye en una u otra dirección. Nosotros aquí en la Tierra estamos acostumbrados a que la gravedad sea súper homogénea y bastante fija, porque el campo gravitacional terrestre es constante aproximadamente. Digamos, la Tierra, si uno la aproxima a una esfera, es bastante constante a una cierta altura del suelo. Aquí mismo en la mesa, qué sé yo. Pero si ven una onda gravitacional, la gravedad en la Tierra se va a ver alterada. Por una pequeña cantidad, de una manera que está bastante predicha de cómo se altera cuando pasa una onda gravitacional. Y eso fue lo que el experimento LIGO comprobó de manera extraordinariamente precisa, un experimento precioso, que alguien decía en la nota ahí que es un experimento muy complejo. En realidad el experimento en sí es muy sencillo. Lo que es complejo es llegar a ese grado de precisión, como bien se dijo, era una milésima parte de la longitud de un átomo, digamos, o algo por el estilo. Es una precisión en distancia, pero extraordinariamente pequeña. Y fue comprobado en toda su formalidad, digamos, gracias a dos detectores. La gracia es tener dos detectores en que pasa primero la onda por uno y después pasa por otro. Porque entonces eso fue lo que se pudo hacer de esta manera extraordinaria, digamos. Extraordinario se queda además porque, insisto, tuvo que pasar un siglo, 100 años, casi exactamente, desde que Einstein elabora esta teoría, ¿no? Y se comprueba. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Einstein, 100 años atrás, ya haya dibujado lo que en un 2016 dijimos, oye, sí, es verdad? Sí, de hecho, bueno, la teoría de la relatividad ha demostrado ser un éxito, ha demostrado funcionar en todos estos 100 años. O sea, y de hecho esta era la última comprobación que faltaba, y realmente casi nadie tenía muchas dudas de que esto iba a ser así, porque como ha funcionado todo el resto, sería muy raro que esto no sea así. Lo que faltaba era la técnica, es muy difícil, es una medición muy complicada. Como decía Gaspar, es súper simple, es simplemente tú mides la distancia que recorre un haz de luz, pero lo tienes que medir con una precisión menor a un radioatómico. Entonces esa era la parte complicada, y eso es lo que nos tomó 100 años. Ahora, quizás lo importante, volviendo al tema del descubrimiento, lo importante, más allá, al menos en mi opinión, más allá del descubrimiento de comprobar por enésima vez que Einstein tenía razón, el tema acá es que nos abre una ventana completamente nueva. Hasta ahora los astrónomos, todo lo que hemos aprendido de astronomía, o casi todo, ha sido viendo luz. Lo que estudiamos es luz, sea luz óptica, lo que ven nuestros ojos, luz infrarroja, luz ultravioleta, incluso rayos X, pero es luz. Ahora, este descubrimiento de las ondas gravitacionales nos permite por primera vez ver el universo a través de esta ventana de las ondas gravitacionales. Y todo lo que aprendemos es nuevo. Tanto así que el primer descubrimiento, que son dos agujeros negros chocando, cada uno de 30 veces la masa del Sol, nadie lo esperaba. De hecho, la predicción, y esto es gracioso, la predicción era que iban a encontrar cualquier otra cosa. Y el primer descubrimiento y el segundo y hasta el tercero han sido agujeros negros muy grandes, varias decenas de veces la masa del Sol, chocando unos con otros. Eso para mí es lo más relevante. A ver, eso está muy bueno. Y para que nuestros amigos en casa vayan sumándose a la discusión, hablamos del choque de dos agujeros negros. Partamos explicando qué es un agujero negro. Ya, en simple, un agujero negro, súper simple, es un objeto tan denso que ni siquiera la luz puede escapar.
O sea, también como lo decía la relatividad, la luz es onda y partícula al mismo tiempo. Bueno, la mecánica cuántica es onda y partícula al mismo tiempo, pero si nos lo imaginamos como partículas, como pelotitas de luz, están alteradas y cuando viajan están alteradas por la gravedad de la misma manera que todos nosotros, que esta mesa, todo. Si uno tiene un campo gravitacional tan potente que equivale a tener un cuerpo tan denso, la atracción gravitacional es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Ezequiel, dame un segundo, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos descubriendo el universo a partir de estos hallazgos tremendos que hacen de esta época una verdadera revolución astronómica. Somos Cultura Verdadera, aprovecha de comentar con nuestro hashtag, vamos y regresamos. Como lo decíamos en el primer bloque, Chile concentra el 40% de la actividad astronómica mundial y es por eso que es fundamental darnos cuenta que estamos en una posición tan privilegiada justo cuando terminó este 2016 con lo que muchos han llamado una nueva era astronómica. Y es que los últimos descubrimientos en torno al universo nos llenan de más preguntas fundamentales. Antes del corte hablábamos de uno de estos descubrimientos y tiene que ver con la confirmación de esto que Einstein ya había teorizado hace un siglo y son las ondas gravitacionales. Hablábamos del choque de dos agujeros negros. ¿Cómo podemos explicarlo en simple, en concreto, qué son los agujeros negros? Nos habíamos quedado Ezequiel justamente en esa parte y de lo que se descubrió ahí, en ese encuentro de dos agujeros negros. Sí, o sea, como decíamos, un agujero negro es cualquier cosa, pero lo suficientemente denso que ni siquiera la luz puede atraer y puede escapar, y por eso hablamos de agujeros negros, por eso hablamos de que son negros, porque ni siquiera los podemos ver. Y justamente ese es uno de los problemas. Para poder, entre comillas, ver un agujero negro, uno lo que ve realmente son los efectos que tiene el agujero negro. En este caso, producto de la atracción gravitacional, probablemente estaban antes formando un sistema binario, de hecho es algo de lo que todavía no sabemos, pero un agujero negro se encuentra con otro agujero negro y terminan uniéndose. Eso sabíamos que, o sea, en teoría sabíamos que podía pasar en el universo. Que sea el primero que detectamos nos da la idea de que quizás pasa muy a menudo. Si pasa muy frecuentemente significa que hay muchas teorías que tenemos que revisar y que rehacer, porque pensábamos que esto iba a pasar muy pocas veces, iba a ser muy raro, y sin embargo fue el primero y el segundo que detectamos. Luis, ¿qué otras compuertas nos abre este descubrimiento en concreto? ¿Dejamos de estar sordos frente al universo? Bueno, esto abre una puerta más, ¿no es cierto? Como lo comentábamos delante y por ahí mientras estaba en la publicidad, hay otras formas también en las cuales podemos estudiar el universo, como por ejemplo los neutrinos, que lo decía Gaspar hace un ratito. Nosotros estamos acostumbrados, la gente en la casa, a ver los telescopios, ¿no es cierto?, que se ve la luz y las imágenes bonitas, pero hay otras formas de percibir qué es lo que está ocurriendo allá afuera. Ya, está como las ondas gravitacionales, que son lo más nuevo, y ahora seguramente van a venir muchos más descubrimientos aparte de las ondas gravitacionales. También, como lo decía Ezequiel, hay que revisar qué son las teorías. Se suponía que estas cosas no iban a ocurrir de manera tan frecuente, pero empezaron a medir con el LIGO y a los pocos días, pum, encontraron uno, después van a encontrar más. Se está estudiando, por ejemplo, el Sol con los neutrinos, que son partículas de muy alta energía que nos pueden decir qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, hay varias formas, aparte de la clásica de mirar la luz, de estudiar el universo y poder tratar de entender un poquito más cómo funciona. Oye, Dante, hay algo que nos ha alucinado, y cuando uno lee en el diario una mañana cualquiera tomándose un café, el desayuno, y dice, demonios, han descubierto 7 planetas similares al nuestro, uno queda pegado en el techo. Porque al tiro uno fantasea y dice, ¿será posible que el ser humano pueda colonizar en algún minuto alguno de esos planetas? ¿Será posible que la vida se dé como en el planeta Tierra en alguno de esos 7 planetas? Cuéntanos un poquito, ¿de qué va este descubrimiento y qué tan lejos o cerca estamos de estas interrogantes? Como mencionabas tú y como se decía en la introducción, es un descubrimiento fascinante. 7 planetas como la Tierra, de los cuales 3 podrían ser habitables, así de golpe.
Pero no tan de golpe, porque este es un trabajo... Quiero entender el contexto. Sí. Esto jamás en la historia de la astronomía había sucedido. No, a ciencia cierta, digamos. No tantos planetas al mismo tiempo, ni tan cerca. Este es un gran descubrimiento. Pero no fue de golpe, porque esto lleva varios años de trabajo de los astrónomos en el telescopio ese que se mostraba al principio, llamado TRAPPIST. Y tarde o temprano íbamos a llegar a este punto, pero ahora lo sorprendente de esto es que nos dice que hay mucho más planetas como el nuestro en nuestra galaxia. Eso no lo sabíamos. Sabíamos que íbamos a encontrar otros planetas como la Tierra, lo estábamos buscando, pero no tantos. Eso es bien interesante, porque entonces, como tú dices, da la posibilidad que la vida más cercana no esté en la otra punta de la galaxia, sino que puede estar bastante cercana y tal vez podemos soñar con visitarla. ¿Qué significa que se den las condiciones necesarias para la vida en esos planetas? Cuando hablamos de un planeta como la Tierra, queremos decir un planeta que tiene la misma masa, el mismo tamaño, eso le da la misma gravedad, y que además tiene una temperatura superficial agradable, como la de la Tierra en la superficie, de unos 20-30 grados centígrados en promedio. Pero eso no solo es lo único, además necesitamos que se haya desarrollado vida. Y las condiciones para las cuales la vida aparece en un planeta no las sabemos de verdad, se están estudiando. Pero en la Tierra, sorprendentemente, se formó apenas se enfrió, ¿no? La Tierra era un mundo bastante incandescente, la costra externa se enfrió, de hecho el núcleo de la Tierra todavía está caliente, y ahí cuando se enfrió, ahí apareció la vida, o sea, unos pocos cientos de millones de años después de que nació la Tierra. Y eso nos hace pensar que la vida podría ser común en nuestra galaxia, pero no necesariamente vida compleja, vida inteligente. Estamos hablando de que por muchos miles de millones de años en la Tierra hubo vida básica, así, microbiana, elemental. O sea, eso podría pasar en esos planetas. Yo creo. Vida básica durante miles de años hasta que en algún minuto se dé este milagro, el que sucedió en nuestro planeta. Sí. ¿A qué distancia está este sistema, el TRAPPIST-1? Está a unos 40 años luz, que en escala astronómica eso es en la vecindad, ¿no? Está muy está en cerca. El barrio. Claro, está la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 4 años luz. Esta está solamente 10 veces más lejos. Comparado con el tamaño de la galaxia, es realmente en la vecindad. Ahora, hablamos de años luz porque es una unidad de distancia que es la distancia que recorre la luz en un año, ¿no? El problema es que si queremos pasar eso a kilómetros, nos dan miles de millones de kilómetros, un 1 seguido por 3 es 0, y son números tan grandes que no podemos hablar de eso, entonces por eso usamos Qué desastre. año luz. Todo lo que estamos conversando se nos derrumba, digamos, de toda la esperanza de poder llegar a ese lugar. Y eso significa, al mismo tiempo, es una buena analogía, que la luz que partió de esa estrella llega acá 40 años después. Entonces, si nos queremos comunicar, por ejemplo, eso es lo que demora la comunicación. ¡Wow! Comparado con Marte, por ejemplo, la comunicación duraría unos 20 minutos. Esto está a 40 años luz, o sea, bien lejos, pero al mismo tiempo en la vecindad. Y Gaspar, para ti, en lo personal, ¿por qué es tan importante este descubrimiento, lo que estamos viendo, el TRAPPIST-1, este sistema, estos planetas que eventualmente podrían cobijar vida? Bueno, tal como dijo Dante, yo comparto totalmente incluso soy más optimista. Yo creo que él dijo que es posible que la galaxia esté llena. Yo creo que está lleno de planetas, eso ya lo sabemos, en gran parte, tal como dijo, estamos viendo un pedazo muy chiquitito que a la vuelta de la esquina. Estamos viendo una cosa que tiene 7 planetas a 40 años luz. Nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz. Porque, o sea, estamos viendo, casi habría que ver esta zona donde está entre el Sol y TRAPPIST-1, habría que verlo con un microscopio en la galaxia, si uno ve la galaxia de afuera. Es realmente a la vuelta de la esquina. Y como un filósofo griego dijo hace mucho tiempo, cuando se encuentra una espiga de trigo, lo más probable es que haya muchas. Y cualquiera que haya ido al campo, cuando ve un campo de trigo, ve millones de espigas de trigo. Yo creo que la galaxia está llena de planetas terrestres. Y yo creo que me atrevería a decir, uso riesgo de mi reputación, digamos, de que la galaxia está llena de vida. Y bueno, no necesariamente inteligente,
pero yo creo que está lleno de vida, o planetas que tienen las condiciones suficientes para, si esperamos 3.000 años más, o qué sé yo, digamos, 3.000 millones o unos cuantos millones de años, aparezca vida, digamos. A ver, esto es bien increíble. Entonces, esa es mi opinión personal, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de asidero más que mi amigo filósofo griego, que lo acabo de mencionar ahora, que no me acuerdo el nombre. Pero sabes que este optimismo es alucinante para nosotros, que estamos lejos del mundo de la astronomía, el mundo de la investigación y de la ciencia, porque uno dice, si desde la investigación existe este nivel de optimismo, hasta hace poco habíamos hecho un panel de astronomía hace pocos meses y la verdad este optimismo no existía previo a estos descubrimientos, en el sentido de que hasta el día de hoy el ser humano, con todo su avance, todo su progreso, toda su tecnología, ha sido incapaz de confirmar vida inteligente en algún lugar del universo. Ezequiel, ¿cuál es tu visión? Sí, bueno, mira, partimos el programa hablando de si vivimos en una revolución de la astronomía. Y te cambio la pregunta, Ignacio. Imagínate el día que anunciemos que se descubrió vida inteligente en otro lugar del universo. O sea, por primera vez el ser humano logra demostrar que no estamos solos en el universo, que es la pregunta, creo que es una de las preguntas fundamentales que hemos tenido, no como astrónomos, todos como seres humanos, desde que somos humanos. Entonces, imagínate el día que anunciemos eso. Y lo impresionante de todo eso es que yo creo, y también espero no ser demasiado optimista, pero siendo optimista, espero estar vivo para verlo. O sea, todo esto pasó, o sea, para darnos una idea, en el año 95 se descubre el primer planeta extrasolar, es decir, el primer planeta girando en torno a una estrella que no era el Sol. Desde ahí hasta entonces, que pasaron un poco más de 20 años, ya tenemos varios miles, creo que van 5.000, 6.000 planetas conocidos, y la dificultad hace mucho tiempo era encontrar planetas como la Tierra. Ahora ya tenemos varios planetas que sabemos que son muy parecidos a la Tierra, que están a la distancia junta de sus estrellas. Ahora el paso siguiente es estudiar, entender cómo son esos planetas, estudiar ojalá la atmósfera de esos planetas y buscar ojalá signos de vida en esos planetas. Qué interesante saber desde nosotros mismos lo que pueda pasar en otro lado, es decir, ¿cómo se dio la vida en este planeta, la vida inteligente? ¿Fue realmente un milagro, una casualidad, un chispazo, o es un proceso que evidentemente se podría dar paulatinamente en otros lugares del universo? Lo hablamos a la vuelta, hacemos un breve alto. Cultura verdadera, hoy grandes descubrimientos astronómicos en nuestro programa. Comenta en nuestras redes que ya volvemos. Una nueva era para la astronomía, grandes descubrimientos que nos han golpeado en los últimos meses y que estamos desmenuzando uno tras otro en este panel de astronomía en Cultura Verdadera. Nuestro hashtag está abierto para tus comentarios y preguntas, y antes del corte hablábamos del sistema TRAPPIST-1, donde, y lo importante y la noticia, se han descubierto planetas similares a nuestro planeta Tierra. ¿Cómo son esos planetas? ¿Qué tan similares son a la Tierra? ¿Cómo podemos averiguarlo? Me gustaría preguntarle a Dante Miniti para que nos dé una explicación así súper didáctica y entender a qué se refiere esta similitud. Bueno, estos planetas se descubren usando velocidades radiales. O sea, el planeta gira alrededor de la estrella, pero no lo vemos. Vemos la estrella que hace un meneo porque tienen planeta. Y si tiene 5, el movimiento es más complicado, pero con velocidades radiales se puede medir. Pero acá tenemos la suerte de que la órbita no está así, sino que está justo en la línea de visión. Entonces están todos los planetas pasando delante, y ahí se puede ver en los eclipses. Entonces ahí sabemos a ciencia cierta cuáles son las masas y los tamaños. Por eso sabemos que son del tipo Tierra. Ahora, hay uno que es el último planeta, el que está más externo, al cual no se le ha podido medir el periodo completo todavía. Y ese es el drama que tenemos todos los astrónomos que hacemos observaciones, como yo, como todos nosotros, y es que siempre necesitamos más datos. Entonces necesitamos más datos para confirmar, pedimos más tiempo de telescopio y hacemos nuevos descubrimientos, pero siempre hay algo, una pregunta sin contestar. Y en este caso es la presencia de este otro planeta un poquito más lejano. Que es la llamada quinta esfera, ¿no? Hay una cierta obsesión con ese quinto planeta. Ya. Sin importancia. ¿Sin importancia? Sí. Luis. De acuerdo. No pasa nada con la quinta esfera. Bueno, mira, hay otras cosas que quizás para ponerle un poquito más de contexto.
la estrella es una estrella que es más chica que el Sol. Ya. Es como 10 veces Júpiter, una cosa así. Como diría José Massa, un pichiruchi de estrella ya. Ahora, los planetas estos están bastante cerca de esta estrella. ¿Ya? Tienen periodos cortos de días o semanas, un par de semanas. Entonces, eso es quizás un factor importante que podría echar abajo las esperanzas de encontrar vida, porque estos planetas, al estar tan cerca de la estrella, reciben otros efectos. Ya pueden recibir, no sé, las famosas llamaradas solares, pueden haber equivalentes ahí, pueden estar más afectados por el campo magnético de la estrella. Rayo X. Pueden tener marea, no sé, ustedes vieron en la película esta Interestela que había un planeta que tenía un poquito de agua y había un super tsunami. Ya podría ser una cosa así, estoy como haciendo a la gente imaginarse un poco cosas extrañas ya. Las fuerzas de marea que hay en estos planetas, las fuerzas de marea es como, imagínate una bola de plasticina que el Sol la va amasando un poquito, ¿ya? Y eso hace que el planeta pueda ser más caliente, que pueda tener, no sé, mucha actividad, ¿ya? Entonces eso sería un poquito como la contraparte para decir, bueno, si estos planetas están en la zona habitable, ¿no es cierto? Si tienen agua es probable que estén en estado líquido, pero quizás qué tipo de vida se puede encontrar, las condiciones pueden ser muy distintas a la que hay en la Tierra. Hay una conversación muy alucinante que nuestros amigos se perdieron porque el debate sigue acá en las pausas comerciales. Y Ezequiel me decía que tenemos que ser más creativos, más imaginativos, porque uno cuando habla de vida o vida inteligente, uno al tiro busca y espera algo similar a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Pero Ezequiel tomó el vaso y me dice, este vaso está lleno de vida. Partamos un poquito hablando de eso, Ezequiel. Sí, o sea, de hecho, es un poco lo que decíamos, cuando hablamos y antes hablábamos de planetas en la zona habitable y de buscar planetas como la Tierra a la distancia justa para que haya agua en estado líquido. Todo eso lo hacemos porque estamos en el fondo buscando vida como nosotros, que no necesariamente está mal. Cuando tú no sabes nada de nada, partes por lo poquito que sabes, ¿verdad? Nosotros sabemos muy poco acerca de cómo se formó y qué formas toma la vida en el universo, pero digamos, bueno, empecemos por lo más fácil, que es buscar vida como nosotros, y esa la encontraría en estos planetas que uno habla de planetas del tipo terrestre. Pero realmente cuando uno ve el concepto de vida, la vida se da a todas escalas, desde escalas microscópicas hasta escalas de metros y escalas más grandes que nosotros también, en escalas de tiempo también bastante distintas. Entonces, cuando hablamos de vida, o sea, realmente lo que nos falta es imaginación de todo lo que podríamos llegar a encontrar. Gaspar, ¿esa imaginación hasta dónde te puede llevar? Bueno, también lo conversamos. Otra de las premisas, digamos, dada por nuestra ignorancia, digamos, y por lo que podemos ver, estamos empecinados en buscar vida en los planetas, y puede ser que los inicios de la vida hayan surgido en el medio interestelar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nuestra galaxia está llena de gas molecular, que es gas fundamentalmente hidrógeno molecular y otras trazas de gas molecular como monóxido de carbono y otros. Y en esas nubes de gas, cuando empiezan a apretarse y hay suficiente masa, se transforman en estrellas. Así es como parte de la estrella, y finalmente también como parte de los planetas, claro, formado a partir de este grumo o polvo que queda, digamos, donde sale la Tierra y otros planetas como nosotros. Pero puede ser que las semillas iniciales de la vida estén dadas en el medio interestelar. Hace unos cuantos años atrás el radiotelescopio ALMA encontró glicolaldehído, que es un azúcar bien básica, en una nube molecular no muy lejana a la Tierra, digamos. Ya se había encontrado previamente en otras nubes hace más de 20 años atrás, digamos. Pero aquí se encontró en grandes cantidades, y este glicolaldehído puede ser un precursor de otras moléculas orgánicas complejas, como por ejemplo la ribosa u otras, que podría ser interesante, por lo tanto, estudiar la distribución de glicolaldehído en la galaxia. Esa es una cosa muy entretenida que hacen algunos radioastrónomos. Así que capaz que también el medio interestelar tenga las semillas que finalmente van a caer a los planetas, pero puede que la cosa parta mucho antes que el planeta mismo. Del universo. ¿Cómo se dio la vida en nuestro planeta? A mí me alucina ese dato, ¿no? Porque ahí uno, cuando está problemado con los dilemas del día a día, uno dice, pues si no somos nada. Nosotros como seres humanos estamos hace muy poquito acá. En edad geológica nuestra existencia no alcanza a ser ni un suspiro. Y aquí, que no es para ponerse profundo, ni mucho menos, ¿no? Pero básicamente lo que quiero entender es cómo se dio la vida en este planeta, hace cuánto que la habitamos nosotros como seres humanos, y que había mucho antes de nosotros como vida, no inteligente, pero vida propiamente tal. Quiero partir con Dante. Bueno, hay
teorías. No sabemos cómo nació la vida en la Tierra, pero sí tenemos algunas ideas. La idea más común es que se desarrolló por procesos, combinaciones químicas naturales que se dieron gracias a que hay energía de la luz del sol, gracias a que la temperatura es adecuada para que haya agua líquida, descargas eléctricas de tormentas. Eso en lagunas poco profundas habrían hecho que se formen organismos unicelulares muy poco complejos, pero esos serían como los primeros animalitos. Pero hay otras ideas de las cuales han progresado mucho últimamente. Una de esas ideas muy interesante, que la vida se desarrolló nació en las profundidades marinas, no en las lagunas poco profundas, sino en el fondo del mar y en estas chimeneas hidrotermales. Y estas chimeneas hidrotermales son como pequeños volcanes así, o geysers, que largan material del interior de la Tierra, en el cual contienen ecosistemas que son completamente nuevos, parecen aliens. Esos son descubrimientos de la década pasada. Hay otra teoría que dice que la vida puede, que mencionó Gaspar, venir de afuera. Puede, por ejemplo, haber estado en la galaxia en nubes moleculares, en donde se están descubriendo estas moléculas complejas, orgánicas, ¿no? Alcoholes, azúcares, como mencionaba él, y de alguna manera haber llegado a la Tierra. ¿Cómo llega a la Tierra? Bueno, eso es interesante también, porque no es tan raro. O sea, podríamos decir que esa teoría indica que la vida en la Tierra se dio de forma extraterrestre. La vida viene de afuera, sí. Incluso... Es una palabra peligrosa, pero estoy siendo literal. Incluso sabemos ahora, por ejemplo, que Marte tuvo un océano al principio, y tal vez la vida nació en Marte y migró a la Tierra. No por naves extraterrestres, sino por piedras que se intercambian. Así que nosotros llamamos meteoritos cuando los recogemos en la Tierra. Entonces, de hecho, no sabemos bien cómo nació la vida en la Tierra, pero todas estas posibilidades se dan en toda la galaxia, en todos estos planetas que estamos descubriendo. Entonces, eso nos hace pensar que la vida no es una cosa rara, sino que más bien común. Y bueno, el próximo paso, la próxima frontera, es tratar de descubrirla. Me gustaría que habláramos sobre la próxima vez, el exoplaneta más cercano a la Tierra, donde también entiendo, dicen los científicos, podría haber vida. ¿Cuál es tu posición, Ezequiel, al respecto? Sí, a ver, la gracia de Próxima Cen B es que está mucho más cerca que nosotros. De hecho, lo decía Dante, está solamente, entre comillas, a 4 años luz de nosotros. Está 10 veces más cerca que este sistema TRAPPIST-1. Entonces, en principio sería más fácil, incluso uno podría soñar, no en viajar, pero sí podría soñar en mandar una sonda. Y la comunicación, si bien todavía es lenta, 4 años es un tiempo que podemos esperar. 40 años quizás se nos hace un poco latero andar esperando, ¿verdad? También es un planeta en esta zona habitable y por eso en principio podría haber agua en estado líquido. No significa que estemos seguros que la hay, pero si hubiese agua estaría en estado líquido. Básicamente eso es lo que significa. El problema es que gira en torno a una estrella que es muy activa. Entonces, uno le cuesta pensar que ahí se podría desarrollar, que sería un ambiente hóspito para desarrollar la vida. Ahora, obviamente, hay que seguir investigando. Descubrir estos planetas como Próxima vez solamente el primer paso. Después hay que estudiarlos, que ojalá estudiar la atmósfera, que en el caso de Próxima vez va a ser aún más complicado porque hasta ahora no se han visto tránsitos. Quizás más adelante se descubran, pero hasta ahora no ha transitado, entonces es más difícil estudiar su atmósfera, estudiar su composición, pero esperamos ir estudiándola. La ventaja es que está, ahora en términos astronómicos, está al lado, entonces es mucho más cómodo. Ojalá hubiese vida ahí, sería mucho más fácil. Luis, ¿tu posición, tu visión sobre la Próxima vez? Quiero contar qué son los tránsitos, porque no sé si la gente quiere. Los tránsitos son súper fáciles. Cuando un planeta, digamos, el Sol, ¿no es cierto?, la estrella, el planeta pasa por al frente de la estrella, produciendo una especie de eclipse. El nombre técnico de esos tránsitos. Entonces, cuando el planeta pasa por al frente de la estrella, uno tiene la posibilidad de poder estudiar en algún momento su atmósfera, para lo cual se necesitan telescopios que son muy grandes, como los que se van a construir o se están construyendo ya en el norte de Chile, los de 30 o más metros. La gracia, como decía Ezequiel, es que es una estrella que está cerquita, ¿no es cierto?, cerquita en términos astronómicos, a 4 años luz.
Para repetir un poco lo de los años luz, por ejemplo, la Luna está como a un segundo luz. La distancia entre el Sol y Plutón, que bueno, lo sacamos del club de los planetas, pero el rey de los planetas enanos, eso es como 4 horas luz, ya que eso se podría decir que más o menos una distancia similar ya al tamaño del sistema solar, aunque no es tan así, pero esta está a 1 año luz, 4 horas luz a 1 año luz. Uno dice que está cerquita, pero es lejos. Entonces hay que seguir estudiando estos planetas, no es tan fácil poder saber a ciencia cierta si es que hay vida o no. Tenemos que pensar qué cosa es lo que nosotros queremos encontrar en estos planetas que nos diga que hay vida. Los que se llaman los biomarcadores, que sería una combinación de distintos gases en la atmósfera que te dirían ya, estos tipos de gases son producidos por alguna actividad biológica. Pero eso no es tan certero, ¿no es cierto? Hay astrónomos ahora que están investigando, cuál es la combinación de estos gases que te pueden decir a ciencia cierta más o menos que en este planeta puede haber vida o no. Y eso yo creo que para allá es donde está apuntando la cosa, o hacer lo importante con los telescopios grandes. Ese es uno de los puntos clave, poder estudiar la atmósfera y saber qué cosas hay ahí. Tan lejos, tan cerca, desde la mirada astronómica a la vuelta de la esquina, desde nuestra humilde condición humana, una distancia inalcanzable. Sin embargo, hay un proyecto y aquí uno cruza la astronomía con la ciencia ficción así como de un paraguaso, y es el llamado Starshot, donde desde Stephen Hawking hasta gente tan reputada como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, han dicho, pongámonos de acuerdo para sumar recursos y a lo mejor poder llegar hasta este lugar, hasta este exoplaneta. ¿Cuál es tu visión respecto de esto, Gaspar? ¿El ser humano podría hacer ese viaje? O sea, mira, hay que ir un poco hacia atrás, digamos, para ver un poco la sociología humana, porque el hombre llegó a la Luna en el año 69, yo estoy seguro que alguien que le preguntaba en el año 1900 qué opinaba un científico, qué opinaba de la factibilidad de ir a la Luna, decía que era una locura. Claro. Entonces yo la verdad es que no tengo muchos argumentos para decir que es imposible viajar a la estrella. Yo creo que vamos a ir a la estrella, sin duda, digamos. Más aún, yo creo que sin querer queriendo, el gran argumento que tenemos los seres humanos para investigar el universo, para hacernos preguntas y entenderlo, es quizás justamente salir de la Tierra en algún momento, para que la especie humana, digamos, se pierda años más en términos tal como lo conocemos hoy, digamos. Okay, como una estrella amarillita, así, que está estable, una cierta temperatura, después se va a empezar a inflar y en 5.000 millones de años más no va a quedar nada, pero mucho antes el Sol va a cambiar su estado, su temperatura, digamos, y la Tierra va a ser frita probablemente en un escenario bastante apocalíptico. Entonces, de alguna manera tenemos un cronómetro puesto que no es eterno. Claro, a escala humana de nosotros, nuestros nietos, bisnietos y quizás mucho más allá, digamos, por supuesto, parece algo infinito, pero no es infinito. Entonces, como especie tenemos que procurar la subsistencia, y la mejor manera que tenemos es, o le ponemos un cohete a la Tierra y nos vamos todos, digamos, o enviamos colonias en viajes interestelares muy épicos, porque uno se puede imaginar un conjunto de seres humanos viajando hacia la estrella. No es como decir, bueno, mira, ¿cuándo vamos a llegar? Mira, todavía quedan unos días. No, aquí se trata de que los bisnietos van a ser los que van a llegar a la estrella. Es una cosa sorprendente, digamos. Entonces, eso es lo que yo pienso, y creo que sin duda, o sea, en algún momento el ser humano va a tener la capacidad de viajar a la estrella. Como te digo, no son viajes de un día para otro, pero... y una cosa que es importante aquí, que no se ha comentado, el viaje a cualquier estrella, a cualquier sistema, la clave es la energía. Tú necesitas, sobre todo, imprimir energía constantemente para acelerar. La aceleración es la clave, y con eso tú puedes llegar mucho antes, incluso puedes alcanzar velocidades bastante grandes, de manera razonablemente rápida, unos cuantos años puede alcanzar velocidades de cientos de miles de kilómetros por hora, digamos. Pero el problema es la aceleración. Para acelerar una nave tú necesitas energía. ¿De dónde la sacas? Hoy se habla de las nanonaves. ¿Qué son las nanonaves y cuál sería el aporte de estos vehículos para avanzar justamente en esta lucha contra el tiempo? Bueno, la tecnología actual nos permite hacer esto realidad, o sea, viajar a Próxima Centauri, tal como tú mencionabas al principio, de toda esa gente famosa que se quiere unir para hacer este proyecto, pero con un pequeño satélite, un nanobot,
¿no? Que vaya y saque una foto, haga algunas mediciones. O sea, satélites muy pequeñitos, tal vez acelerados, como decía Gaspar, con estas velas que se despliegan y usan la luz del sol para acelerarse y después usan la luz de la estrella para frenarse. Ese viaje en la actualidad con la tecnología que tenemos se podría hacer tal vez que dure 100 años, si se alcanzan velocidades suficientes. El problema es que son empresas muy costosas. Claro. ¿No? Son muy costosas a escala humana. Ahora. Y donde ninguno que la emprenda hoy va a poder ver el resultado. Claro. Es muy frustrante. Claro. Entonces, pero si uno compara con algunas otras cosas que hacemos los seres humanos que son muy costosas, como la película Titanic o alguna cosa de Hollywood, o sin embargo, o por ejemplo, si cada ser humano en la Tierra pone $1, ahí ya se puede financiar una misión de este tipo. Son locuras, ¿no? Pero tarde o temprano, concuerdo con Gaspar, esto va a pasar. Y la tecnología está avanzando tan rápidamente que si bien hoy día no podemos enviar un ser humano ahí, en el futuro yo soy muy optimista y vamos a poder hacerlo. ¿Ezequiel? Sí, o sea, a ver, es difícil, hay que un poco... Es bueno soñar, pero también es bueno tener los pies sobre la tierra, o sea... Como decía Dante, no nos queda otra más que tener los pies sobre la Tierra. O sea, lanzar uno de estos nanosatélites que puede pasar y sacar una foto y va a seguir su viaje, todo eso lo podemos hacer y va a tomar cientos de años, lo podemos hacer. Demandar un humano todavía, al menos con la tecnología actual, todavía no es posible, sin duda. Ahora, eso no significa que más adelante no sea posible. De hecho, yo sí creo en el espíritu humano y creo que, al revés, muchas de las cosas que estamos haciendo ahora y que son rutina ahora, hace unos años atrás o cientos de años atrás decíamos que era imposible también. Entonces yo creo que o sea, con la tecnología que tenemos ahora no podemos soñar siquiera en ir a Próxima B, pero quién sabe qué va a pasar en bastantes años más. Ahora, este planeta, este exoplaneta, la Próxima B, entonces viene a ser el gran desafío para los próximos años por su cercanía, por a escala astronómica estar en el barrio. Ese viene a ser tú lo has dicho, sí. el gran exactamente la gran investigación astronómica. Ese es nuestro vecino más próximo, donde es más fácil, más barato ir. Y ojalá que descubramos que esta Tierra que hay ahí en Próxima tenga agua y tenga atmósfera y sea habitable. Es dudoso, pero ojalá. Sí, Luis. Me estaba acordando de la canción de Silvia, ¿no? Pero sí, a mí también me gustaría que eso ocurra. No sé. De hecho, de repente soy un poquito más optimista. Y creo que, no sé, si me cuido, creo que me gustaría vivir para ver una foto de algún planeta de Próxima. Oye, estábamos hablando con nuestra editora antes de salir al aire y discutíamos sobre Europa. Que también hay una investigación interesante ahí, los anillos de Júpiter, ¿no? Y que es interesante que nuestros amigos en casa entiendan qué es lo que se está investigando, qué es lo que se está indagando. Y ya cada vez nos vamos acercando más al barrio. Ya estamos en nuestro sistema, digamos. Ezequiel. Ya. Pues de hecho, Europa, no sé, estoy revelando mi edad, pero una de las cosas que me marcó y quizás por eso soy astrónomo ahora fue haber visto 2001 cuando era chico. Y de hecho, si te acuerdas, claro, te acuerdas que en esa película justamente hablan de que había una forma de vida en Europa y quizás... En 2010. En 2001 y después en 2010. Y quizás Kubrick algo sabía, porque por ahí va... Y un poco tiene que ver con lo que estábamos conversando antes, o sea... Realmente las condiciones para la vida hasta ahora las estamos buscando en planetas y ojalá planetas parecidos a la Tierra, pero incluso en satélites que estén girando en torno a otros planetas, como es el caso de Europa, se podrían dar las condiciones para tener agua en estado líquido, para tener actividad geológica y por lo tanto podrían darse las condiciones para tener vida. Y eso es lo que me pasa con Europa, o sea, incluso en los lugares donde uno no esperaría también se pueden dar las condiciones para la vida. Partamos de cero. ¿Qué es Europa y por qué en Júpiter podríamos encontrar vida? Partamos un poquito por ahí. Bueno, Europa es el segundo satélite galileano. Galileo, con su pequeño telescopio de este porte, así,
descubrió 4 lunas en Júpiter y eso ayudó a derrumbar toda la teoría del geocentrismo, ¿no? Porque era como un mini sistema solar. Europa es la segunda lunita que está dando vuelta alrededor de Júpiter, un periodo muy corto, está muy cerca del planeta. Eso lo hace muy peligrosa en términos de que Júpiter tiene un campo magnético muy intenso, entonces sería muy inhóspito en la superficie. Pero cuando fueron las naves terrestres a sacar fotos, las fotos revelaron que estaba toda craqueada la superficie. Los primeros, por supuesto, los primeros periódicos amarillistas decían que esas eran supercarreteras europeas, pero no era así. Esto es que Europa, la superficie está cubierta de hielo, pero se producía este efecto de fuerza tidal por estar tan cerca del planeta, y eso hace que se partan los icebergs y que floten sobre un océano. Y de hecho, si uno puede armar el rompecabezas de los icebergs, y ahí nos dimos cuenta que debajo de la superficie congelada de Europa, que es hielo súper duro, porque la temperatura es de 140 grados bajo cero, es hielo duro como el acero, debajo de esos hielos hay un océano de agua líquida. Hay otro tipo de evidencia que las naves recogieron, por ejemplo, medición de campo magnético, etcétera. Pero entonces sabemos que Europa tiene el océano de agua líquida más grande del sistema solar, que es más grande incluso que el océano Pacífico que baña nuestras costas. Oye, qué interesante. Gaspar, ¿cuál es tu visión respecto de lo que estamos discutiendo, respecto de Europa en Júpiter? La comparto, ¿no? La comparto de dos maneras, digamos, sí. Y puede haber otras lunas también que tienen, o sea, hay otras lunas, tal como Europa, como dice Dante. Titán también tiene una atmósfera muy interesante de hidrocarburos, digamos. Y quién sabe qué es lo que hay en el interior. Es mucho más frío, y probablemente no hay un mar, digamos, líquido, pero también tiene propiedades muy interesantes. Entonces, en esto de la vida, digamos, a veces uno quiere mirar muy lejos y las cosas están mucho más cerca. Digamos. Sin duda, no lo comentamos, pero la exploración del sistema solar también está viviendo una revolución desde hace ya un tiempo, quizás está un poquito dormida ahora, pero hay una cantidad de sondas que se han enviado a las lunas de Júpiter, de Saturno, digamos, que están súper bien estudiadas muchas de ellas y se han encontrado cosas increíbles. Digamos. Bueno, de hecho estamos discutiendo hoy sobre un presunto 9º planeta de nuestro sistema, ¿no? ¿Qué podemos acotar al respecto? Yo no mucho. Hoy día partieron para muchos colegios la clase, habría que reescribir muchísimos de esos libros y que esto se confirma, digamos, un 9º planeta. Sí, de hecho no se ha descubierto todavía. O sea, ¿qué significa que no se ha descubierto? La foto. Yo quiero la foto del planeta. Ahí está descubierto. No, todavía no se ha descubierto. De la manera que se deduce que existe es porque altera los movimientos de Plutón, Urano, Neptuno, los planetas que están más afuera del sistema solar. Este planeta, 9º planeta, estaría un poquito más lejos, ¿no? Sería masivo. Pero formaría parte de nuestro mismo sistema. Formaría parte de nuestro sistema solar, pero estaría más allá de la órbita de Plutón. A ver, pero espérate, porque aquí surgen una serie de conjeturas, ¿no? Porque hace poquito hablábamos de que se había refutado la posición de Plutón como planeta. A mí en lo personal, Plutón siempre me pareció un planeta muy simpático, ¿no? Siempre me pareció un lugar incluso amigable para, quién sabe, ir de vacaciones en algún minuto. Y ahora resulta que hace un par de temporadas, no, Plutón no es planeta. Lo que pasa es que se encontró... Y ahora me vienen con que hay un 9º planeta. ¿En qué quedamos? Más allá de Neptuno hay una serie de planetas chicos, de los cuales Plutón es el más notorio, y de alguna manera nos confundimos. Y además pasa otra cosa, que Plutón son 4 objetos, ¿ok? En los cuales el planeta, o sea, estos 4 objetos giran en torno a un centrito común que no está dentro de Plutón. Entonces, de alguna manera, Plutón gira en torno a esto, digamos, a este grupo. Y por eso se le sacó fuera del sistema solar. Es una tecnicalidad, si tú quieres, pero no. Y como Plutón hay otros planetas menores, que están algunos mucho más lejos, con nombres bastante interesantes, digamos, y de estos hay probablemente, no sé, unos miles, digamos, probablemente. Entonces, por eso se sacó a Plutón. Esto que estaba diciendo antes, que tú me preguntaste, yo un poco me hice ignorante, digamos, es un planeta hecho y derecho, probablemente del mismo tamaño, mayor que Plutón, y eso es lo que no se ha podido comprobar todavía, digamos. Y en esta cosa es, la ciencia de alguna manera, la gente piensa que es muy difícil, la ciencia dentro de todo es bastante simple. ¿Hay evidencia o no hay evidencia? No hay evidencia, no existe. Punto. Luis. Hasta ahora no hay ninguna evidencia. Sí, estoy de acuerdo. Ahora lo de Plutón es un tecnicismo, ¿no es cierto? Se descubren se empezaron a descubrir otros cuerpos parecidos
que estaban más afuera, ¿no es cierto?, a medida que aumentó la tecnología, también telescopios más grandes. Entonces, bueno, íbamos a tener que agregar un planeta cada mes, ¿no es cierto? Iba a ser mucho más problemático que, bueno, decir, bueno, vamos a reordenar un poco esta cosa y vamos a crear estos otros objetos que se llaman los planetas enanos. Pero eso no cambia los hechos, ¿no es cierto? Plutón sigue dando vueltas alrededor del Sol, ¿no es cierto? Son tecnicismos que nosotros utilizamos para, bueno, para tratar de ordenar un poco a medida que vamos descubriendo las cosas. Y eso es bueno, ¿no? Significa que vamos avanzando. Cuando hablábamos con Ezequiel respecto de siempre se habla desde lo conocido para buscar en otros lugares del universo vida o condiciones similares, ¿cuáles son las condiciones de nuestro sistema solar que lo hacen particular? ¿O es un sistema como cualquiera y donde justo en uno de sus planetas se dio la casualidad, la coyuntura, la chispa, o como queramos llamarlo, el milagro de la vida? Qué buena pregunta. Justamente no tenemos idea. Esa es la respuesta más honesta que te puedo dar. De hecho, justamente una de las preguntas, y hablamos mucho de vida esta noche, pero una de las preguntas fundamentales también, y volviendo un poco a mirarnos a nosotros, no tenemos algunas ideas, pero no tenemos tan claro cómo se formó el sistema solar. Hay algunos modelos y teorías y todo, pero hasta ahora todo esto funcionaba para explicar lo que observábamos y nada más. ¿Pero lo que sucede en otro sistema es similar al sistema solar o nuestro sistema es distinto a lo que los astrónomos recorren y encuentran? Eso es lo entretenido, no sabemos. Y de hecho lo entretenido es que cuando empezamos a ver otros sistemas solares no se parecen en nada al nuestro. O sea, un ejemplo por ejemplo, la teoría decía que no podía haber estos Júpiter calientes, o sea, estos planetas del tamaño de Júpiter demasiado cerca de su estrella, porque decían que no podían formarse, porque la atracción gravitacional de la estrella no lo iba a permitir y nunca podían existir. Estábamos convencidos que no podían existir hasta que los encontramos. Y un poco eso es lo que pasa con esto. O sea, hasta ahora toda la teoría que hicimos de formación del sistema solar está basada en el sistema solar. Y por eso quizás también es tan importante haber descubierto este sistema en TRAPPIST-1, porque es uno de los pocos sistemas planetarios que conocemos, con 7 planetas. Y eso nos permite, el encontrar más sistemas solares, nos va a permitir entender, o sistemas planetarios en realidad, nos va ojalá hacer entender cómo se formó el nuestro. Seguimos discutiendo de astronomía esta noche de Cultura Verdadera, un capítulo alucinante con reveladores datos y sobre todo descubrimientos que han marcado los últimos meses, tanto en la ciencia como en la prensa, y el uso común de un concepto, ¿no? Porque cuando Gaspar me dice hay una fecha de caducidad para nuestro planeta en torno a la existencia del Sol, uno dice, vaya, ¿y qué pasa con la caducidad que tiene nuestro planeta en torno a la depredación del mismo ser humano? Entendiendo, y para que me puedan explicar, ¿no? ¿Hace cuánto que el ser humano existe en este planeta? ¿Hace cuánto que existe este planeta antes de nuestra existencia como humanos, ¿no? ¿Y qué tanto estamos depredando y dañando al mismo lugar que nos cobija? ¿Y cuánto nos va a quedar? Digo, yo creo que lo vamos a terminar exterminando mucho antes a que el Sol haga lo suyo. Por lo menos da la sensación, a la luz de los tiempos y las noticias, sin ser fatalista. Buena Paulsen me dice. La pregunta Gaspar, el optimista. Gaspar, quiero partir con tu optimismo. Sí, hay gente que piensa que soy más fatalista que optimista, pero parece que aquí al revés, bueno. O sea, mira, yo creo que la naturaleza muestra una cosa, y esto no es para que sigamos cortando árboles como locos y quemando cosas, pero la naturaleza ha mostrado ser muy resiliente, una palabra que está media de moda, pero efectivamente, y la vida también, o sea, creo que tú antes mencionaste hace un rato atrás que hay geysers debajo del océano donde se pueden formar vida, qué sé yo. En el desierto de Atacama, en los geysers espantosos, que son unas cosas terribles, ácidas, se forman protozoos. O sea, la vida aparece en lugares que no lo esperamos. Y al mismo tiempo también ha habido en la Tierra, esto no ha sido un Edén permanente, digamos, o sea, ha habido erupciones volcánicas en el pasado remoto, espantosas, en que la Tierra ha quedado probablemente cubierta de ceniza durante muchos años y la Tierra ha sufrido hecatombes gigantescas. Pensamos que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años atrás, producto de la colisión con un tremendo meteorito que cayó cerca del Golfo de México, por ahí, y que básicamente tapó la Tierra de polvo durante muchos años, como dije, y extinguió a los dinosaurios. Una especie entera desapareció, y quizás muchas otras, que no sabemos, digamos, y sin embargo la vida prevaleció. Entonces,
Esto quizás que nosotros en principio estamos autoinfligiendo, también estamos siendo, digamos, no es muy popular lo que voy a decir, pero estamos siendo exagerados en que la Tierra va a desaparecer antes de lo que queremos y que estamos sonados. O sea, sin duda no es agradable dejarle a nuestros nietos y nuestros hijos un mundo depredado, pero que desaparezca la vida en la Tierra yo creo que no es tan fácil, digamos. Esa es mi posición. Ahora, sin duda yo creo que no lo estamos haciendo nada bien cuando dejamos la escoba, digamos, y rompemos todo lo que tenemos. Hay una frase antigua que es mucho más difícil construir que destruir. Cualquiera que haya sufrido, cualquier país que haya sufrido guerra espantosa sabe lo que es eso. Digamos, en una mañana puede una ciudad quedar desintegrada, en una fracción de segundo, de hecho, con bombas atómicas. Y en cambio construirla es una empresa que puede llevar cientos de generaciones, digamos. Así que algo deberíamos aprender, ¿no? Ezequiel, ¿estás de acuerdo con la posición de Gaspar? Te lo pregunto en un instante porque tenemos un Twitter a esta hora de la noche donde justamente hay una pregunta. Nos dice Israel Villablanca, ¿alguno de los 7 planetas tiene un año con duración similar al de la Tierra? Gran programa con el hashtag Cultura Verdadera. Pregunta que tiene que ver con lo que estábamos discutiendo hace algún rato, el descubrimiento de planetas que tienen condiciones similares al de la Tierra. Dante, ¿cuál es tu posición? No, el año se define como la órbita de la Tierra. ¿Cuánto demora la Tierra en dar una vuelta al Sol? Estos planetas demoran unos pocos días en dar una vuelta a su estrella. Entonces no hay ninguno de estos planetas tiene un año similar a la Tierra, son todos mucho menores. Ya, interesante. Uno está de vacaciones cada rato. De vacaciones cada 15 minutos, digamos. No estaría mal entonces irse a visitar ese planeta. Tenemos otra pregunta que nos deja aquí Diego Alvarado con el hashtag Cultura Verdadera. ¿Le puedes preguntar al panel qué opinan de la teoría de Kip Thorne y lo que se planteó en la película Interstellar? Bueno, ahí tuve la suerte hace un par de años, justo estaba visitando colegas en Caltech al mismo tiempo, casi unos meses después que salió la película, y Kip Thorne trabaja en Caltech y dio un seminario de física sobre la física de Interstellar, entonces fue muy entretenido. Ahí explicó la película para físicos, entonces fue muy entretenido. Y ahí lo que decía es que la premisa básica, primero lo que me sorprendió es que él estuvo planeando esta película por más de 10 años y le tomó mucho tiempo hacer la realidad. Y la premisa básica era que todo lo que hubiese estado en lo que estaba en esa película no iba a ser abiertamente violado por la física que conocemos. Es decir, él se permitió cosas que sean improbables pero no imposibles. No sé si eso lo deja más claro. Todo lo que vemos en Interstellar está actualmente permitido por la física tal como la conocemos ahora. Hay cosas poco probables, o sea, de hecho una de las cosas, los planetas a los que viajan están en torno a un agujero negro supermasivo de 100 millones de masas solares. Ninguno de nosotros pensaría que hay planetas de tipo terrestre en torno a un agujero negro supermasivo, pero la física no te lo prohíbe. Todo el tema de los agujeros de gusano también te lo permite la física. Entonces, todo lo que ves en la película son cosas que podrían ser verdad con la física que conocemos. Poco probable, pero podría ocurrir. Y eso lo hace verosímil. Sí. Bueno, y Kip Thorne es uno de los mejores físicos del mundo y probablemente gane el premio Nobel ahora pronto por el tema de las ondas gravitacionales, así que le creo. Oye, aprovechen de dejarnos más preguntas en nuestro hashtag, que surgen discusiones aquí paralelas a lo que estamos discutiendo, bastante interesante. A ver, retomemos un poquito lo que estábamos discutiendo hace algunos minutos. Yo te quería dar la palabra, Ezequiel, respecto de justamente este tema, porque hablamos mucho de la vida y hablamos de la existencia de este planeta. ¿Cómo podríamos hacer el currículum vitae del planeta Tierra? Hacer un resumen histórico de este lugar antes que existiéramos nosotros como seres humanos. Sí, o sea, a ver, ¿qué sabemos? Y un poco retomando todo lo que ya había dicho Dante, sabemos que la vida, en cuanto se dieron las condiciones correctas, en cuanto el planeta se enfrió, la vida surgió muy rápidamente. Ahora, la vida que surgió no tenía nada que ver con nosotros. En principio eran básicamente células que después se fueron agrupando para formar cada vez elementos más complejos, y todo ese proceso tomó millones de años. O sea,
Y si vemos todo lo que tomó ese tiempo para llegar a nosotros, a los seres humanos, y llegar a lo que nosotros conocemos como nuestra civilización, que quizás ocurrió en el último 1.000.000 de años más o menos, o sea, realmente nosotros, comparado con la vida de la Tierra, no somos nada. O sea, nosotros hemos vivido por una fracción muy chica, nosotros como especie humana, como seres humanos, como Homo sapiens, hemos estado una fracción muy chica de la vida. La vida partió mucho antes que nosotros, fue evolucionando, fue creciendo, quizás se fue haciendo más compleja en el tiempo, y hasta llegar a formar un poco lo que somos nosotros ahora. Y para retomar un poco el concepto que decía Gaspar, si nosotros terminamos destruyendo el planeta y un poco lo que conocemos como eso, o sea, realmente los que peor la vamos a pasar somos nosotros. O sea, los que estamos en peligro acá con el calentamiento global y como estamos contaminando el planeta, somos nosotros mismos, que todavía no tenemos los medios para irnos a otro planeta, y este es nuestro único hogar, y estamos cambiando las condiciones que nos permitieron llegar a formarnos. Y el problema es que lo estamos haciendo en escala de tiempo muy cortas. Todos los procesos naturales demoran millones de años en ocurrir. Nosotros estamos cambiando la composición de la atmósfera, la temperatura de la superficie en años, quizás en decenas de años. Ese es lo peligroso de todo este asunto. Ahora, probablemente Gaspar tenga razón, probablemente incluso si se acaba la vida humana en la Tierra, va a haber otra forma de vida que siga las condiciones. La vida demuestra lograr adaptarse a las condiciones y seguir. El problema lo tenemos realmente nosotros como especie humana. Y poco para retomar tu pregunta, o sea, a la Tierra le tomó cientos de millones, incluso miles de millones de años en formarnos a nosotros. Entonces destruirlo en algunas decenas de años me parece un poco... Mira, Luis, ¿tu posición respecto de este tema? Estoy de acuerdo. Hay una cosa que de repente uno se confunde un poco cuando habla de vida, ¿no sé, y seres humanos, ¿no? No es lo mismo, estamos hablando de vida. Vida puede ser cualquier cosa, básicamente, pero nosotros somos una especie más. Si no hubiese caído quizás un meteorito hace 65 millones de años, no sé, pues seríamos todos reptilianos, ¿no? Andaríamos, quizás no existiría la raza humana, ¿ya? Entonces no es que las personas no tengan en su cabeza la idea de que haya vida significa inmediatamente que van a evolucionar a seres como nosotros, ¿ya? Que haya llegado la vida a evolucionar a un Homo sapiens puede ser una coincidencia nomás, ¿ya? Que fue manejada al azar por seguramente cosas geológicas o físicas que ocurrieron en el planeta, ¿ya? Dadas las condiciones que tiene la Tierra. Las posibilidades son infinitas. Claro, con esto me queda claro la posición de Gaspar. Lo que me plantea Gaspar es que el planeta se las va a arreglar para seguir existiendo y va a seguir generando nuevas especies de vida. Y como dice Ezequiel, el problema es el nuestro. Puede que nuestra especie humana desaparezca, pero el planeta va a seguir funcionando. La complicación la tenemos nosotros y está en nuestras manos, Dante. Sí, ahí imagínense una gran responsabilidad. Ser humano, única especie inteligente en este mundo. Hay una solución, y la solución es educación, ciencia y tecnología. Si nos educamos, tenemos la ciencia, sabemos controlar los procesos que pasan, sabemos qué es lo que está pasando y tenemos la tecnología para aplicarlo a eso, en el futuro vamos a poder controlar el clima, sacar el smog de Santiago, revivir especies extinguidas en base a DNA encontrado en gotas de ámbar, como en las películas. Esa es nuestra responsabilidad, pero la solución la tenemos siempre y cuando entendamos que tenemos que partir por la educación, por la ciencia, por la tecnología. Para eso servimos. O sea, es una gran responsabilidad, el mundo es nuestro. Hacemos lo que queremos. Yo quiero ir a la Antártica, voy a la Antártica. Ninguna otra especie puede hacer eso. Ninguna otra especie tiene el control, todavía no tenemos el control, pero lo vamos a tener, yo creo. Si la ciencia, la tecnología, la educación sigue avanzando a los pasos agigantados que lo está haciendo,
siguiendo esta curva de crecimiento, vamos a poder convertir de vuelta nuestro planeta en un Edén. Tal vez soy demasiado optimista, pero al mismo tiempo que vamos a poder pegar el salto al sistema solar y después el salto a la galaxia. Quiero que hablemos de la posición de Chile. La posición de Chile respecto de los nuevos descubrimientos astronómicos. Y porque ya lo planteábamos en la nota y porque se ha planteado en este panel, pero quiero saber, según sus investigaciones, según su expertise, ¿por qué Chile está en una posición tan privilegiada hoy? ¿Y cómo le podemos sacar el verdadero provecho a esta situación natural con la que contamos, Gaspar? Bueno, Chile está en una posición privilegiada, se mencionó anteriormente, digamos. Tenemos los cielos más pristinos y más transparentes que hay en la Tierra, pero además una geografía que hace que tengamos plataformas enormemente grandes y muy elevadas, sobre los 3.000 metros, para poner telescopios y saltando una gran parte de la atmósfera que absorbe longitudes de onda, por ejemplo, infrarroja, submilimétrica y también óptica, ¿cierto?, por el vapor de agua. Entonces, ese es un gran regalo que nos dio la naturaleza. Tenemos costas que son frías, la famosa corriente de Humboldt, que hace que la humedad ambiente relativa que llega al desierto es muy baja. Comparativamente, por ejemplo, el desierto de Sahara también es un desierto, pero es húmedo, porque todas las costas que lo bañan son temperaturas mucho mayores del agua, entonces es un desierto húmedo y caluroso, digamos. Este es un desierto seco y alto, que permite poner telescopios en grandes planicies. Alma está puesta en una planicie enorme, que entera está alta, entera está a los 5.000 metros de altura, un poco más. Y eso es un gran privilegio. Y al mismo tiempo, también es una gran responsabilidad nuestra proteger ese ambiente para que tenga las condiciones favorables para hacer las observaciones astronómicas de muy buena calidad, que también es muy fácil, ya que estamos hablando de nuestra capacidad para dejar la escoba, digamos, también es muy fácil arruinarla. Claro. Podemos tapizar la ciudad del norte de Chile con luminarias gigantescas, digamos, generar una contaminación lumínica espantosa y bajar la calidad de esa atmósfera tan preciada que es nuestra ventana al universo. En unos cuantos años más Chile va a tener el 70% de la capacidad instalada de telescopios en la Tierra. Va a ser en la práctica la ventana a las estrellas. Si nosotros cerramos esa ventana y le ponemos luces y dejamos la escoba, también vamos a embarrar el progreso de la astronomía casi a nivel planetario, digamos, porque este va a ser el gran lugar en la Tierra donde se va a observar el universo. Entiendo, esa problemática ha surgido en algunas ciudades, ¿no? Porque lo discutíamos en un programa anterior de astronomía acá y uno dice cómo una situación que debiese estar ultra zanjada se cae en una problemática tan pedestre, doméstica. Somos la ventana al universo y es como, bájenme la luz de la ciudad al lado, por favor, que no estamos viendo bien hacia arriba. Y eso está pasando hoy en Chile. Sí, bueno, y de hecho, hablando ahora como presidente de la Sociedad Chilena de Astronomía, es algo que nos preocupa, como decía Gaspar, o sea, tenemos esas condiciones, los astrónomos que trabajamos en Chile sacamos provecho a eso, estamos utilizándolo, pero hay que cuidarlo, es un recurso que hay que cuidarlo y es una gran responsabilidad. ¿Qué ciudades hoy se presentan como potenciales peligros para el desarrollo astronómico en nuestro país? A ver, lejos, la más cercana es La Serena y Coquimbo, que están demasiado cerca de Tololo, Pachón, donde ahora Gemini, Les Estía y proyectos nuevos y existentes. Antofagasta también es un problema. Otro problema grande, también más allá de las ciudades, es la actividad minera, o incluso ahora, que pasó ahora en Las Campanas, que la nueva Ruta 5, la Panamericana, que está muy buena, impecable y todo, pero con un sistema de iluminación que estaba afectando a los observatorios de La Silla y Las Campanas. Entonces, sin duda, parte del problema son las ciudades, pero también hay cosas que a veces uno no piensa, no asocia directamente con este concepto de contaminación lumínica, pero que también afectan la astronomía, afectan la observación astronómica. Y es importante destacar que varios de los descubrimientos que han sido noticia y que hemos conversado en parte esta noche, han sido descubrimientos que han surgido desde observatorios chilenos. Por el hecho de que nuestra capacidad astronómica hoy es reconocida a nivel mundial. Entonces estamos en ese dilema, en esa coyuntura. Se han hecho esfuerzos y se ha hecho mejora. Yo recuerdo, hay una comisión gubernamental que se hizo hace muchos años atrás con el esfuerzo de muchas personas. La Sociedad Chilena de Astronomía colaboró y algunos astrónomos también de Cerro Tololo. Crearon una comisión para cuidar y medir la calidad de los cielos para
generar ciertos estándares de luminosidad máxima. Se cambiaron focos de las calles que iluminaran hacia abajo, se dejó de tener estos carteles gigantescamente iluminados. Ahora están en la época de los carteles LED, que son terribles, con un verdadero fogonazo, digamos. No sé qué va a pasar con eso. Pero hay un esfuerzo por reglamentar y por regular la cantidad de luz que se emite hacia arriba, digamos. Así que tampoco es todo que sea una cosa terrorífica, pero hay que hacer más esfuerzo, digamos, sin duda. O sea, el gran enemigo de la observación astronómica desde tierra, en los observatorios en general en el mundo, es el desarrollo, digamos, inmobiliario, el desarrollo de las ciudades propio del desarrollo económico, social de los países, digamos. Quiero volver, y que era importante dejar este descargo sobre la mesa, porque muchas veces en casa nuestros amigos no se enteran, ¿no? Por un lado tenemos cielos y condiciones privilegiadas, pero por otro, a veces las ciudades y su progreso, su desarrollo, reman en otra dirección, y es importante plantearlo. Volvemos a cruzar astronomía con ciencia ficción. Star Wars, la guerra de las galaxias. Nunca olvidaremos esa escena donde vemos a un Luke Skywalker mirando un atardecer con 2 soles. Y justamente, entiendo, hay un planeta que está orbitando alrededor de 3 soles. ¿Qué me pueden contar al respecto de aquello? Es un sistema muy raro. Estrellas binarias son 2 estrellas que giran. El Sol es single, es una sola estrella. Estrellas binarias son 2 estrellas que giran. Estrellas triples son 3 soles que giran en órbitas un poquito más complicadas, ¿no? Y tener un planeta en un sistema de 3 soles es bien raro, porque las órbitas permitidas son muy limitadas. Porque si se acerca demasiado a uno, o si se acerca justo a la conjunción de los 3, lo expulsa, ¿no? Entonces, hay maneras en que pueden sobrevivir. Por ejemplo, alrededor muy cerquita de una de las estrellas, o muy lejos de las 3, ¿no? Esas son las órbitas más comunes permitidas. Pero son sistemas muy raros, es parte del zoológico astronómico. Esto es parte de lo que hace tan encantadora esta profesión, que uno encuentra cosas de repente que no sabe qué es lo que es esto, qué esta observación, y le muestra al colega, mira, ¿qué te parece este espectro? ¿Qué te parece esto? Y hasta que, sí, esto debe ser esto y esto, y ahí hacemos el descubrimiento. Eso es una de las cosas lindas que tiene la astronomía. Oye, este planeta que orbita alrededor de 3 soles, ¿es cierto que puede llegar a generar una rutina de 140 días sin ninguna noche? 140 años me soplan bien, 140 años de días sin noches. ¡Qué locura ese! Hay que trabajar más nomás. ¿Qué nivel de productividad en ese planeta? Y claro, ahí insisto, se vuelve a cruzar la realidad con la ciencia ficción, y lo que hacía Skywalker mirando ese atardecer con 2 soles queda chico al lado de este raro descubrimiento como lo tipifica Dante. ¿Qué otros descubrimientos raros han tenido oportunidad ustedes en su profesión de ver y de compartir esta noche con nosotros? ¿Cosas que están fuera de la norma? Todo. Te diría que nosotros mismos, ¿no? O sea, de hecho, ¿Quién decide, Ezequiel, Luis o Gaspar? Bueno, hace poco con un equipo de colaboradores encontramos, hay una galaxia que es muy grande en el universo, que tiene casi 7 veces el diámetro de la Vía Láctea. Es la galaxia más grande que se ha encontrado individual en el universo. 7 veces. Sí, y nosotros pudimos visualizar los brazos espirales de esa galaxia por primera vez. Y nos dimos cuenta de que lo extraordinario es que los brazos, hay algunos de ellos que son gigantescos, casi 1/3 el tamaño de la Vía Láctea. Entonces es una galaxia gigantesca, digamos. Y tal como dice Dante, uno esperaba ver algo y se encontró con una cosa que sabíamos que podía haber brazos, qué sé yo, que bueno, ya, pero no esperábamos que iba a haber una cosa tan gigantesca, digamos. Una sorpresa. Y como eso es una contribución chiquitita, y como eso, no sé, también ha hecho unas cosas bien raras, digamos. Hay de todo, Dante también tiene una lista larga, digamos. Se ríe ese. Así que hay de todo, digamos. La gracia es que tenemos libertad para hacer lo que nos gusta, lo que queremos, digamos. Es un tremendo privilegio, digamos. ¿Con qué nos crees sorprender? de hecho, quizás lo que todavía me sorprende, y una de las cosas, bueno, lo que me dedico a estudiar, o sea,
una de las sorpresas que nos llevamos, que la naturaleza se encarga de sorprendernos todo el tiempo, es que en el centro exacto de la Vía Láctea hay un agujero negro. Ya. Y no es un agujero negro, es un agujero negro supermasivo. Con eso lo que queremos decir en términos simples es que es un agujero negro gigante. De hecho, hay 4 millones de masas solares, es decir, imagínate 4 millones de soles, todos juntos en un tamaño más chico que el sistema solar, formando un solo agujero negro. Antes de que lo descubriéramos y que supiéramos que estábamos ahí, cualquiera te hubiese dicho, no, estás loco, esas cosas no existen. Bueno, existen y lo encontramos en el centro de la Vía Láctea. Eso ya me parece rarísimo. Para ser más raro aún, en cada galaxia que miramos, encontramos un agujero negro supermasivo igual o más grande. El más grande tiene algo así como 20.000 millones de soles, todos juntos, en una galaxia elíptica. O sea, todo eso, si me hubieses preguntado te diría no puede existir, pero los estamos descubriendo. La siguiente pregunta, y lo que pasa que es que tú descubres algo, en realidad tratas de responder una pregunta y te aparecen 5 nuevas, es que ahora que los descubrimos no tenemos idea cómo se formaron, cómo llegaron, cómo formas todas esas bestias, cómo haces que 4 millones de estrellas, si es que eso es lo que pasó, terminen juntándose y formando un agujero negro y viviendo en el centro de una galaxia. Todo eso son el tipo de cosas que no tenemos idea cómo pasa. Bueno, tenemos algunas ideas, tenemos también bastante creatividad, pero esas son, o sea, todavía me parece rarísimo. Vamos a hacer un breve alto y vamos a seguir hablando de descubrimientos. Seguimos explorando el universo en esta noche dedicada a la astronomía en Cultura Verdadera. Un breve alto y seguimos con más. Para la astronomía, estamos frente a nuevos descubrimientos y estamos frente a un panel de 4 astrónomos expertos para hablar de temas tremendamente interesantes. Tenemos nuestra cuenta Twitter abierta con nuestro hashtag Cultura Verdadera, porque ustedes también quieren participar de nuestro panel cuando son las 23 horas con 45 minutos, totalmente en vivo y en directo. Señor director, veamos qué dice la red del pajarito. Y dice más o menos así. Miss Camila nos dice con el hashtag Cultura Verdadera, ¿podrá el James Webb captar algo más sobre agujeros supermasivos activos en el centro de la galaxia? Y me lo tutea James Webb. Bueno. Ezequiel. Gracias, Camila, por la pregunta. Buena pregunta, ¿no? Excelente pregunta, de hecho. O sea, y de hecho, el James Webb, la nueva generación, de alguna manera se conoce como la nueva generación del Hubble, ¿ya? Pero a diferencia del Hubble, más que observar en el óptico, va a observar en el infrarrojo. Y eso es muy importante. Unas cosas que estábamos hablando ahora hace un rato, era de estos agujeros negros supermasivos, ¿verdad? Y una de las dudas que tenemos, una de las grandes preguntas que tenemos en la astronomía, es cómo se formaron estos agujeros negros. Y no tenemos idea. Sabemos cómo se ven ahora, sabemos que los encontramos en el centro de las galaxias, sabemos que lo encontramos en el centro de la Vía Láctea, pero no tenemos idea cómo se formaron. Una de las cosas que el James Webb nos va a enseñar, vamos a poder aprender cómo se formaron, es los primeros agujeros negros, lo que conocemos como las semillas de lo que ahora son los agujeros negros supermasivos. Eso lo vamos a poder responder con James Webb. Tenemos más preguntas en Twitter, señor director, veamos. Hashtag Cultura Verdadera. ¿Por qué no se ha ido a la Luna si la tecnología actual es superior de la que teníamos hace 50 años? De hecho, entiendo que un teléfono inteligente, un smartphone, hoy cuenta con tecnología mucho más avanzada con la que contaba el ser humano en aquel entonces para llegar a la Luna. ¿Por qué no hemos ido de nuevo, Gaspar, a la Luna? Estaba pensando que responder. Fíjate que puedo responder de una manera un poco más graciosa, digamos. Y es que es como pensar, ¿por qué no hacemos de nuevo las carabelas de Colón y vamos de España o Portugal a Sudamérica? Está bueno, una buena respuesta, claro. Exactamente lo mismo, digamos. O sea, ya se hizo. Ya se hizo. Había también un contexto histórico que hay que recordar, que era la Guerra Fría, había una carrera espacial que tenía mucho que ver con la Guerra Fría, digamos, quién llegaba primero. Y había toda una sinfonía armoniosa entre los descubrimientos científicos y la tecnología que sigue habiendo, en la electrónica, en fin, había un montón de intereses que se conjugaron para que era el momento para ir a la Luna. ¿Te fijas? Y se fue varias veces, porque la gente no sabe, no fue solamente una, fueron varias misiones a la Luna. La última, si no me equivoco, fue en el año 74, 75, y ya se hizo, digamos.
¿ok? Y se dejaron un montón de experimentos en la Luna, y muchos experimentos tipo geológico, digamos, para ver movimientos muy finos de la Luna, que está temblando y una serie de cosas, digamos. Se dejaron espejos allá que se usan, se envían láseres para medir de manera que rebotan a esos espejos y vuelven a la Tierra, y se mide de manera muy precisa la distancia de la Luna, y con eso entonces las vibraciones que tiene la Luna, y una serie de cosas, digamos. Entonces, volver a la Luna para volver nomás, no hay muchas razones. Sin duda puede haber alguna empresa privada, tal como tú mencionabas hace un rato atrás, que esté interesado en llevar turistas a la Luna por digamos, un negocio, un afán de descubrimiento personal. Pero científicamente hablando, hoy en día, ir a la Luna y ponerse uno en la Luna no tiene mucho sentido, creo, digamos. Hay otras misiones interesantes en la Luna, como poner telescopio en la Luna, u otro tipo de cosas. Eso sí es interesante, pero ir a ver a la Luna por ir, digamos, ya no. ¿Qué significaría poner un telescopio en la Luna según la expertise de ustedes? ¿Qué se puede observar desde esa posición tan privilegiada? Pregunta abierta. Que la Luna, al no tener una atmósfera, hace más fácil la observación. Se pueden observar... la atmósfera uno se la puede imaginar como una nube que te tapa. En ciertas longitudes de onda, digamos, la luz uno se la puede imaginar como partículas, fotones que tienen distintos colores, y los colores dependen de su longitud de onda. ¿Ya? Entonces hay ciertos colores en los cuales la atmósfera te tapa, te cubre, como tener una nube. Entonces la Luna, al no tener una atmósfera, hace más fácil la observación de esas colores particulares. ¿Y a cuánto creen ustedes el ser humano estaría de lograr poner un telescopio en la Luna? De hecho, ya existe. ¿Ya existe? No sé si... Pero los chinos ya tienen un telescopio mínimo, por supuesto, y de relativamente baja calidad, pero en la Luna. Made in China, digamos. Sí. Mucho pero sí, o sea, de hecho los chinos ya tienen uno, y pensar en poner un telescopio ahora más grande y todo no es tan loco, o sea, es algo que se podría hacer. Tremendo. ¿Y el avance que significaría aquello? O sea, hay telescopios que están, entiendo, mucho más lejos de la Luna incluso, que tienen otros fines, digamos. Hay un montón de telescopios. El más famoso, por supuesto, ha sido siempre el Hubble, y después, sin duda, el James Webb Space Telescope va a ser muy importante. Pero hay otros telescopios que observan longitud de onda infrarroja, ultravioleta, rayos X, está lleno, digamos. Oye, pero quiero volver a la pregunta original, que bueno, como lo planteamos, ¿no? Porque el hombre no solo ha llegado una, sino que varias veces a la Luna. Con esto se refutan todas esas teorías conspiranoicas en torno a que el arribo lunar fue más bien un show televisado y dirigido por el mismísimo Stanley Kubrick, el director que inspiró a uno de nuestros panelistas, a Ezequiel, a dedicarse a la astronomía. Tenemos más preguntas, Cristian Canales. ¿Qué pasa con la minería espacial? ¿Mito o realidad? Hashtag cultura verdadera. ¿Quién responde? Es lo mismo. Yo diría que es inevitable. O sea, ahora, hoy día no estamos haciendo minería espacial, pero si queremos explorar el sistema solar vamos a necesitar de los materiales mucho más baratos, sacarlos de los asteroides, que lanzarlos desde la Tierra. Entonces eso se viene en el futuro, es una de las cosas que se viene. Yo siempre he preguntado, en el uso doméstico hoy, que muchas veces no tenemos idea, ¿no? ¿Qué tantas cosas se inventaron en función de esa carrera espacial y que hoy están en el día a día? Yo solo he escuchado de dos, me imagino que hay mucho más. El velcro y el microondas, que son como los típicos que uno dice, ah, mira, sin astronautas no tendríamos microondas, sin astronautas no tendríamos velcro. ¿Qué otros inventos? ¿Perdón? Los airbags. ¿Los airbags de los autos también? Sí, también. Esa es la manera en que se puede aterrizar en Marte sin destruir la nave. Porque como Marte tiene una atmósfera tan poco densa, cuando cae la nave a muchos kilómetros por hora, no se alcanza a frenar con los paracaídas, se frena un poquito. Y entonces se prenden los airbags y rebota 10 veces hasta que... y eso funciona, ¿sí? Y eso se desarrolló... Las cámaras de celulares. ¿Las cámaras de los celulares? Tecnología que se mejoró, se aprovechó la observación astronómica. Hay una cantidad de tecnología que se mejoró gracias al viaje a la Luna. La indumentaria espacial, por ejemplo, enormemente. Un montón de materiales textiles y una serie de cosas. Piensa que el astronauta está en la Luna sin atmósfera, está metido en una ropa con varias capas, que el tipo está bajo presión, controlada, digamos, pero digamos, no es ni un globo, digamos, es una cosa re complicada, digamos, de manufacturar. Sobre todo materiales, la ciencia de materiales entiendo que progresó mucho en el viaje a la Luna, digamos, y sin duda la computación también.
pueden ser computadores rápidos. En este capítulo especial dedicado a la astronomía nos hemos concentrado en los últimos, en los nuevos descubrimientos del universo. Hablábamos de conceptos como una nueva era, como una revolución. Para ustedes, ¿cuál creen ha sido el gran descubrimiento de todos los ya expuestos en este capítulo? ¿Y cuáles creen son las grandes preguntas por resolver en el futuro próximo? Quiero partir contigo, Ezequiel, ya un poco en palabras al cierre, los minutitos que nos van quedando. Para mí lo fundamental es que ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, sabemos de qué tamaño tiene el universo, sabemos medianamente bien cuál es nuestro lugar en el universo, sabemos qué tan grande, sabemos cómo nació. Vivimos, no hablamos mucho de eso, pero vivimos en una época que conocemos como la cosmología de precisión. Por primera vez sabemos que el universo tiene 13.800 millones de años. Eso nunca lo sabíamos antes. Sabemos bastante bien la composición del universo, sabemos que hay energía oscura, sabemos que hay materia oscura, sabemos que vivimos en una galaxia, sabemos la composición de la galaxia. Todo eso es primera vez que lo sabemos y de hecho cuando volvamos atrás a la historia vamos a recordar estos tiempos, estos últimos quizá 20, 30 años como la época de oro donde se hicieron todos estos grandes descubrimientos. Gaspar, ¿un universo finito o infinito? Bueno, cosmología de precisión. Hay una serie de cosas que se están haciendo hoy, desde Chile incluso, hay sondeos del cielo, donde se observan millones y millones de galaxias, digamos, para saber, por ejemplo, cuál es la naturaleza de la energía oscura. Esta energía que hace que el universo se expanda de manera acelerada, repulsiva, por así decir. No sabemos cuál es la naturaleza de esa energía oscura. Y eso también va a definir cuál es la geometría del universo final, digamos, de gran manera. Y volviendo a tu pregunta, digamos, para mí las ondas gravitacionales fue una cosa impresionante, digamos. O sea, la suerte que yo, y bueno, tuvimos de ver eso, estábamos de vacaciones, pero fue un shock, digamos. Estábamos en febrero ahí tratando de mirar las gaviotas o qué sé yo, y de repente supimos esto que se habían detectado ondas gravitacionales, fue una cosa sorprendente. Se había hecho ya una cosa preliminar unos meses antes, pero digamos, la prueba final fue bien impresionante. Yo creo que eso va a estar por mucho tiempo como el gran descubrimiento, no de la astronomía, ya casi de la cultura humana, porque en una teoría tan preciosa como la relatividad general, tener ya casi todas las pruebas, digamos, es fantástico. Y lo otro yo creo que es la revolución que ha habido en la astronomía de exoplanetas. Yo cuando era estudiante recuerdo muy bien el equipo que descubrió el primer planeta extrasolar. Había un investigador suizo, Michel Mayor, fue al lugar donde yo estaba estudiando a dar una charla después de todo este descubrimiento que habían encontrado el planeta, y dijo así de manera como medio contundente y media como por vergüenza, porque lo miraron medio feo, y que si se invertían muchos recursos y la gente se entusiasmaba en trabajar en este tema, probablemente en 10 años o quizás 20 años se iban a descubrir unos 10 o 20 planetas, exoplanetas. Y han pasado 20 años, ¿y cuánto hay? 4.000 y tantos. O sea, es una revolución. Qué locura. En la astronomía absoluta, digamos. Y viene otra, que va a ser el estudio del universo profundo y el universo cambiante. Gracias al LSST, que va a traer una nueva forma, yo lo dije al principio del programa, una nueva forma de hacer astronomía, para la cual todavía nos estamos preparando, porque va a ser un verdadero tsunami que va a llegar, digamos, en todo lo que es la investigación astronómica a escala planetaria. Una nueva manera de hacer astronomía para ver cómo cambia el universo hora a hora, día a día, digamos, con imágenes tomadas desde Chile. Eso va a ser una cosa impresionante. Luis Chavarría, para ti, el gran descubrimiento, la gran revolución y las grandes preguntas que este mismo descubrimiento abre. Mira, concuerdo con Gaspar que para mí lo más grande es la parte de los planetas. El gran zoológico de planetas, darse cuenta de los distintos tipos, sabores que hay de planetas y que todavía falta por descubrir, y cómo nosotros vamos a tener una cierta influencia o qué decir o cómo aprovechar todo esto, debido a que los descubrimientos que vienen se van a hacer probablemente desde Chile. Y quiero poner hincapié en que nosotros tenemos que aprovechar eso. Como chilenos, si somos campeones en alguna cosa, es la capacidad de observación astronómica. Y eso no es solamente un beneficio para nosotros los astrónomos, sino un beneficio que debería llegar a todo el país,
Entonces tenemos que poner mucho hincapié y poner ojo en aprovechar, encontrar la forma de sacarle el mejor provecho a eso, para mejorar la educación, llevar la astronomía a la gente con programas como este, como actividades, no sé, como el Día de la Astronomía que se viene la próxima semana. Tenemos que impulsar este tipo de cosas y generar conciencia en las personas para que además cuiden la astronomía, ¿ya? Ese es el mensaje. Y nos faltaba aquí una fotito de Albert Einstein, que el próximo 14 está de cumpleaños. Podríamos haberle prendido una velita por último, acá un homenaje. Dante, palabras al cierre. Te quiero hacer una pregunta algo caprichosa. Con toda la historia de la astronomía puesta sobre la mesa, con estos tremendos descubrimientos que son evidentemente revolucionarios, ¿en cuántos años más crees tú que el ser humano tenga la capacidad de encontrar vida inteligente en el universo? Es muy difícil adivinar el futuro. Yo creo que no va a ser en los próximos años, pero sí en los próximos cientos de años. Y sobre el gran descubrimiento, el mayor descubrimiento, yo creo que va a ser en los próximos años y va a ser hecho por nuestros alumnos o alumnas. ¿Y relacionado con? No lo sé. ¿No? Puede ser planetas extrasolares, puede ser universo profundo, cosmología, supernovas, hay infinidad de temas y eso es lo que hace interesante la astronomía, que uno no sabe qué es lo que está a la vuelta de la esquina. Yo les quiero agradecer enormemente la visita. Se viene el Día de la Astronomía. Me imagino que hay actividades para que la gente en casa pueda acceder a información que el resto del año está prohibida, vetada, secreta. Va a ser el 17 de marzo. 17 de marzo. Todas las actividades están en el www.diadeastronomia.cl. Perfecto. Uno de los panelistas van a ir a dar charlas. Mira, o sea, hay charlas, uno puede acceder a los observatorios y todo. Hay actividades en varios lugares, ¿ya? En el país, actividades en el GAM, en el MIM, planetario, también en regiones, van a ir astrónomos embajadores a hablar con la gente y a contarles qué es lo que hacen. Va a ser una actividad bien grande. ¿Podemos recordar la página para que nuestros amigos en casa puedan meterse? www.diadeastronomia. Un nuevo capítulo de Cultura Verdadera viene Así Somos y nosotros nos reencontramos mañana a las 10:30 de la noche, donde abramos una nueva semanita de mentiras verdaderas acá en la red. Cuídense mucho, hasta la próxima y a nuestros panelistas, infinitas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.